¿Aguantamos o disfrutamos de la iglesia? De hecho, en cualquier área de la vida, la monotonía o la pérdida de propósito nos lleva a aguantar las relaciones y no a disfrutarlas. Cuando algo parece volverse mecánico en nuestra vida, entonces de alguna forma empezamos a aguantar más que a disfrutar. Y en ese mismo contexto, no solamente porque se cayó en la monotonía, sino también cuando perdemos el propósito, la razón de ser. Y cuando se pierde esa razón de ser, entonces empezamos a aguantar. Y creo que si Dios nos llamó a ser su iglesia, si el Señor nos permite ser sus hijos y hemos sido elegidos para salvación, ¿cómo no gozarnos nuestra vida en Dios? ¿Cómo no alegrarnos en el Dios de nuestra salvación? La iglesia jamás puede convertirse en ese centro de religiosidad lleno de normas rígidas. No puede ser la iglesia sencillamente un lugar donde la liturgia se hace mecánica. No puede ser la iglesia algo ligado a una liturgia. No puede ser la iglesia algo ligado a una norma. No puede ser la iglesia algo ligado a una forma. La iglesia siempre deberá ser un lugar donde el Espíritu Santo todo el tiempo se está moviendo, está trayendo lo nuevo de Dios, lo fresco de Dios. Eso debe ser la iglesia, donde se respira vida, donde se respira frescura, donde se respira amor, se respira gracia, se respira libertad, donde dan ganas de venir, donde dan ganas de estar, donde dan ganas de participar. Pero cuando empezamos a ver la iglesia o la iglesia se convierte en lo que no es, entonces terminamos aguantándonos algo que Dios diseñó para que lo disfrutemos. Y de hecho, aguantar se caracteriza por la pérdida del gozo a la hora de permanecer. Así que me toca estar ahí. Y ahí es cuando le preguntan a alguien: ¿y usted cómo está? No, ahí. ¿Pero qué es ahí? Ahí como aguantando, ahí como, ¿por qué me tocó? No, la vida cristiana y la iglesia no es realmente para eso. El asunto es que perdemos el gozo de continuar nuestro peregrinaje cuando olvidamos el comienzo de nuestra fe. Cuando usted y yo olvidamos cómo comenzó esta comunión con Dios, cuando olvidamos el día que alguien nos compartió de Cristo, nos invitaron, nos llevaron, el día que escuchamos, el día que tuvimos un encuentro con el Dios que se reveló en Jesucristo. Perdemos el gozo de vivir la fe cuando olvidamos el camino recorrido. Y pienso que tiene sentido la oración del salmista cuando dice: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides lo que Dios ha hecho. No olvides que Dios te ha salvado. No olvides de dónde Dios te ha rescatado. Y no olvides todo el peregrinaje que has hecho en Dios y la iglesia. Algo que con el tiempo se tiende a olvidar, pero que es tan importante recordar. Yo pienso que muchas veces nosotros como comunidad, como iglesia, no le prestamos mucha atención a esos momentos de la vida. Creo que es una falencia nuestra, porque uno hace el ejercicio de preguntarle a algunas personas: ¿recuerda la fecha de su conversión? Y la gente empieza a hacer el ejercicio de: esto fue por allá como en el año, eso fue como en los 90, me imagino. Haga ese ejercicio delante de su esposa cuando alguien le pregunta: ¿cuánto lleva de casado? Y usted: de casado. Y ella empieza a mirar así como: diga pues. Porque hay fechas en la vida que son importantes, que son trascendentales, es decir, que marcan un antes y un después. Nuestra conversión marca un antes y un después. Un estar muertos y ahora estar vivos para Cristo. Un no conocer al Señor y estar en la oscuridad y ahora estar en la luz. Vivir sin propósito eterno, ahora vivimos con propósito eterno. Y no podríamos olvidarlo, y mucho menos olvidar todo el recorrido que hemos hecho. Ahora, no significa que todo ese recorrido ha sido color de rosa. Se han vivido momentos bien incómodos. La misma iglesia ha tallado, ha apoyado, ha sido una lija divina. Sin embargo, eso hace parte de. Pero perdemos el gozo
cuando olvidamos el inicio, cuando olvidamos el peregrinaje, y también perdemos la pasión cuando olvidamos el final de nuestra historia. Cuando dejamos de mirar hacia adelante, cuando recordamos que Pablo nos dijo: hey, prosigamos juntos a la meta del supremo llamamiento, que no se te olvide para dónde es que vas, que no olvides la ruta, que no se te olvide el destino, que recordemos que Jesucristo fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está nosotros también estemos. Que no olvidemos que hay un lugar que se puede denominar patria celestial, se le puede llamar paraíso, se le puede llamar cielo nuevo, tierra nueva. Esa es la promesa que usted y yo tenemos, y cuando perdemos nosotros la pasión y olvidamos el final de nuestra historia, entonces empezamos a aguantarnos lo que deberíamos disfrutar. Por eso ningún cristiano puede conformarse con haber disfrutado la iglesia años atrás si hoy no la está disfrutando. Si usted es ese cristiano que se disfrutó la iglesia hace 3, 5, 10 años, pero hoy se la aguanta. Si usted hoy mira la iglesia y dice: no, pues estoy porque yo sé que me salvé y que voy para donde el Señor me preparó una morada, pero de ahí para allá nada más. Eso es aguantarse, y ese no es el propósito realmente. No se puede usted conformar con que algún día amó la iglesia, con que algún día la disfrutó, que algún día le apasionó. Porque usted no se puede pasar toda la vida obligándose a disfrutar, obligándose a algo que debe disfrutar. Esa no es la intención de Dios. Hay un concepto errado de Dios cuando usted sencillamente aguanta. Hay un concepto equivocado de la iglesia. Usted no define a Dios de la forma correcta, y cuando usted y yo no definimos a Dios a la luz de la Escritura, usted tampoco se define a sí mismo. Y cuando usted no puede definirse a la luz de la Escritura, perdemos propósito, perdemos destino, perdemos la razón de ser. La iglesia es un lugar de celebración. ¿Puede decirlo conmigo esta mañana? La iglesia es un lugar de celebración. ¿Puede decirlo más fuerte? El Salmo 122, el versículo 1, dice el salmista: yo me alegro cuando me dicen: vamos a la casa del Señor. Yo me alegro cuando me dicen: vamos a la casa del Señor. Y este salmo está entre los salmos que se conocen como los salmos de subida, los salmos de ascenso. Los salmos de ascenso van desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, y se les llama los salmos de ascenso o los salmos de subida, y le voy a explicar por qué. Porque el pueblo de Israel, cuando tenían a las fiestas especiales, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Pentecostés, entonces llegaba el pueblo, y siempre para ir a Jerusalén, por quedar en una colina, el pueblo tenía que subir hasta la ciudad de Jerusalén. Así que los peregrinos iban llegando a la ciudad y se empezaban a recitar estos salmos y a cantar estos salmos. Y cuando llegaban a Jerusalén iban al templo, también para ir al templo tenían que subir al templo. El templo era aún más alto que la misma ciudad. Por eso se le llamaron los salmos de ascenso o los salmos de subida. Y mientras el pueblo iba en ascenso para celebrar una fiesta especial en el templo, entonces David proclama: me gozo, me alegro cuando me dicen: vamos a la casa del Señor. ¿Y qué celebraban en la casa del Señor? La pregunta es: ¿qué era lo que lo alegraba tanto a él? Teológicamente estos cantos tienen 3 interpretaciones. Solo las voy a mencionar nada más. Uno, el pueblo de Israel celebraba la libertad, celebraba la liberación de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Ellos celebraban el regreso del exilio y la reconstrucción del templo y de la ciudad. Y también en tercera medida, ellos evocaban la Jerusalén celeste y mesiánica del final de los tiempos. Note pues que David dice: yo me alegro con los que me dicen: vamos a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a recordar lo que Dios ha hecho. Pregunto, ¿acaso estuvo David en Egipto? No.
¿Acaso sus familiares más cercanos vivieron la esclavitud en Egipto? No, pero ese sentido de pertenencia al pueblo, a ser la nación de Dios, y revisar, mirar la historia y decir: wow, cómo Dios se ha movido en esta nación, cómo Dios se ha manifestado en esta nación de Israel, hacía que él también quisiera celebrar. ¿Por qué? Porque si ellos fueron libres, yo hoy disfruto de esa libertad. Así que siempre en las celebraciones había ese contexto, había ese festejo, había esa celebración tan extraordinaria. Luego el pueblo también más adelante celebraba el hecho de haber sido liberados del exilio, el haber reconstruido. Pero también esa celebración del pueblo tenía que ver con la Jerusalén celeste y mesiánica del tiempo final. Pero David celebraba lo que Dios ya había hecho por la nación, lo que Dios estaba haciendo. Celebraba poder encontrarse con el pueblo y juntos, no solamente en el peregrinaje, entonar salmos, sino que cuando ellos llegaban allí se generaba una adoración a Dios. Por eso él dijo: yo me alegro cuando me dicen vamos a la casa del Señor. Y es que David siempre mostró un interés por el lugar donde Dios habitaba. Siempre David mostró un interés por la casa del Señor. Por eso en algún momento él, en otro de los salmos, él expresa: el anhelo estar un día en tus atrios, que estar 1000 fuera de ellos. Se generaba una adoración a Dios, se generaba una meditación de la Escritura y una comunión con el pueblo. Note lo particular: 3 cosas que se generaban en esa celebración: adoración a Dios, meditación de la Escritura y comunión con el pueblo. Y eso a David le alegraba profundamente. Sabía que allá estaba la presencia de Dios y era un lugar de adoración y contemplación. Sabía que la palabra sería, la Escritura sería leída, la Escritura sería predicada, la Escritura sería interpretada. Pero también ver a tantas personas reunirse para adorar al Señor le permitía a él proclamar de esta manera. Es decir, el templo era fuente de alegría, de paz y de júbilo. Y cuando uno mira la perspectiva que tenía David, es para nosotros evaluarnos: ¿y cuál es mi actitud frente a la iglesia? ¿Me genera la iglesia la misma alegría? ¿Me genera la iglesia el mismo gozo? Le preguntaría: ¿lo trajeron obligado esta mañana? ¿Alguien le obligó a venir? ¿Vino porque quiere evitarse después una llamada para que le pregunten por qué no vino? ¿Vino porque esta tarde usted tiene un plan y para que no se le desbarate, entonces lo acompaño a la iglesia y ahora en la tarde le pido el favor y seguro me lo hará? Estoy aquí ¿por qué estamos aquí esta mañana? ¿Qué nos motivó a venir esta mañana? David nos diría: siempre que nos reunimos o pensemos en iglesia, que nos sintamos atraídos por la adoración, que nos sintamos atraídos por la alabanza, que la palabra nos atraiga, que la comunión nos convoque. Es llegar el domingo y qué bueno, me voy a encontrar con mis hermanos, con mis amigos, con quienes hago un peregrinaje hacia la patria celestial. El celebrar esta mañana, y por eso cuando llega el tiempo de celebrar, cantamos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Por eso entonces el cántico lleno de fiesta, levantamos nuestras manos, celebramos. Si quiere danzar, danza; si quiere saltar, salta; si quiere postrarse, se postra. Pero a eso venimos, a adorar, no a ver cómo es que el hermano canta, a ver quién va a dirigir hoy, a ver si me gusta la canción. No, cuando yo entiendo y celebro que ser iglesia, yo sé a qué vine y yo sé qué voy a hacer. Y cuando llega el tiempo de la palabra, no me voy a organizar mejor para dormirme un buen rato, sino por el contrario, que Dios me hablará. Y no exagero, alguna vez había alguien en nuestra comunidad y cuando empecé a predicar vi que sacó los lentes oscuros y se los colocó. De hecho estaba en la primera fila y me imaginé que tenía algún problema visual, que la luz le molestaba, o qué tal que el pastor le caiga gordo y como para verlo más bien en blanco y negro se las coloca. Pero no, para mi sorpresa fue que no pasaron más de 5 minutos cuando vi que él se fue descolgando en la silla, giró la cabeza y no le exagero, y toda la predicación estuvo en esa posición. Y se desconfiguró y yo dije: va a babear. Se va a babear. Los hay.
Sí, los hay. También los hay dentro de la iglesia. Así que cuando la palabra se abre, que se disfrute la presencia de Dios, la palabra, y que se goce también el estar en comunión con el pueblo. Pero ¿por dónde entro? El problema es que aquí hay un solo pasillo, así que usted tiene que correr el riesgo de encontrarse con quien no quiere. Y eso de usted va entrando y va la otra persona cruzando y se encontraron en toda la esquina y usted no tiene nada que hacer sino me tocó saludar. Buenos días, ¿cómo está? Eso no es ser iglesia. No, David decía, me alegra estar en comunión con los hermanos, me alegra con los que dicen, vámonos para la casa del Señor, nos vemos el domingo. Ay, pero estos sí que molestan. Nos vamos a ver el domingo. Ay, pero ¿por qué me presionan? Nos vemos el miércoles. Me siento obligado. ¿Sí me hago entender? Y para demostrarle al líder que no me obliga, que yo voy voluntariamente, pues dejo de asistir unos días. Y cuando me pregunte diré que estoy muy ocupado. Y seguramente el líder, por respeto, nunca más le volverá a preguntar por qué no viene. Pero en el cristiano maduro hay un principio: me alegro estar en comunión con el pueblo del Señor. David celebraba y anhelaba permanecer allí. La pregunta que nos haríamos hoy es: ¿qué celebra la iglesia hoy? ¿Qué celebramos nosotros hoy? Sí, lo mismo que celebró David y celebraba el pueblo de Israel, solo que hoy podríamos usar unas verdades aún más profundas, escúcheme bien, de las cuales David no pudo festejar. Yo digo, cuando pienso en hombres del Antiguo Testamento como David, como Elías, Isaías, Moisés, yo digo, ¿qué sería de estos hombres si hoy vivieran y pudiesen celebrar a Cristo? ¡Qué locura! No tuvieron la oportunidad. Ellos caminaron como viendo al invisible y, como dice Hebreos, murieron sin ver el cumplimiento de la promesa, pero siempre murieron en una viva esperanza. ¿Qué celebra la iglesia hoy? ¿Qué celebramos nosotros? Celebramos la salvación. Celebramos el evangelio. Celebramos a Cristo. Cuando hablamos de salvación, eso es lo que nosotros celebramos. Celebramos el amor de Dios. Cuando hablamos de salvación es recordar, yo estaba muerto en mis delitos y pecados y he sido traído a una nueva vida, muerto y ahora vivo, desorientado y ahora guiado por el Espíritu Santo. Cuando hablamos de celebramos la salvación, es que celebramos al Salvador, que celebramos a Cristo. Por eso cuando cantamos a nuestro Dios, ¿cómo no rebosa el corazón de contentamiento? No tengo que hacer un mayor esfuerzo, es más, no me tengo que obligar. Sencillamente el Salvador se ha revelado a mi vida. El Redentor del mundo me ha hecho partícipe de la salvación. Por eso de manera natural yo puedo festejar, yo puedo alegrarme en Él. Celebro el amor del Padre. Cuando celebramos la salvación, eso es lo que estamos celebrando, el amor de Dios, que me amó como papá. Es un amor que lo llena todo. Es ese amor que me quita toda sensación de orfandad. Esa salvación, celebrar la salvación, es que mi problema de pecado fue resuelto en la cruz del Calvario. Y siempre que lo recuerdo, yo no puedo perder mi capacidad de asombro frente a lo que Dios hizo. El gran problema es cuando lo que Dios hizo para usted ya es historia. Cuando, sí, Jesús murió en la cruz del Calvario. Sí, murió hace mucho tiempo y yo creí en Él hace 20 años. Y a usted ya ni le mueve las fibras del alma recordar que está salvo. Se acostumbró, perdió el asombro frente a algo extraordinario, frente al más grande evento que la humanidad haya podido vivir, y es que Dios se haya hecho hombre, se haya metido entre nosotros y como un cordero santo y sin mancha se haya ofrecido para que el que cree en Él tiene vida eterna. Amados, esa verdad jamás puede perder impacto en nosotros, siempre debe ser motivo de alegría. Alguna vez recuerdo, y lo compartí en algún grupo en algún momento, pasé por un templo cristiano y me detuve a escuchar. Y había unas personas afuera y una anciana se me vino y me empezó a hablar. Me dijo, lo invito a que escuche el evangelio.
Le dije, gracias, muy amable. Me dijo, camine, mijito, camine y escuche la palabra. Le dije, no, estoy de afán, no puedo. Igual no le dije que era cristiano. Y me dice, no puedo entrar. Le dije, no, porque no me da el tiempo. Me decía ya, camine, entre para que usted escuche, y decía estas palabras, el precioso evangelio de Jesucristo. Pues no entré y ella no se dio por vencida. En otras palabras, si usted no quiere escuchar al pastor, pues me va a escuchar a mí. Y me empezó a predicar. Y me empezó a hablar. Y me empezó a predicar el evangelio. Y de repente empieza a llorar y me dice, mire, mijo, yo conocí al Señor hace 27 años. Y empezó a llorar como si estuviera hablando de lo conocí hace 8 días. Y mientras me predicaba, lloraba. Yo estaba que lloraba con ella. Ella me hablaba y me conmovía. Y qué bella esta señora. Yo la quería abrazar y decirle, mira, yo también soy cristiano, pero ya tenía que sentirme compungido con el evangelio y casi que hago la oración de fe con ella para que sintiera que había logrado su objetivo. Sin embargo, nunca la olvidaré. De hecho me di cuenta que ya murió. Recuerdo sus ojitos verdes ahí entre sus ojitos apagados, cómo lloraba y me decía, mi hijo, y lo mismo que yo viví hace 27 años, usted lo puede vivir. Jesús murió en la cruz para darle salvación. Y empezó a contarme su historia y nunca la voy a olvidar. Por eso pienso que siempre que usted y yo prediquemos el evangelio o recordemos el evangelio que nos fue anunciado, eso debería causarnos mucha emoción y mucha alegría. Pero algunos hasta ni lo predican porque ya hasta lo dudan. ¿Será que eso sí pasó? ¿Será que Jesús sí murió? ¿Será que sí es el Salvador? ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que sea solamente un personaje de la historia? Cuando la iglesia se reúne, celebramos la salvación. Esta salvación que nos une a Cristo, esta salvación que nos une a la iglesia. Esta salvación que nos hace una sola familia y nos hace un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Que venimos y celebramos la salvación, y en esa salvación entonces venir y encontrarme con mi hermano es un motivo de gozo. Poderle abrazar, poderle sonreír, poderle preguntar cómo estás, cómo te fue esta semana. Poder ver a mi hermano y decirle, ya te perdoné, no lo hiciste bien, pero ya te perdoné. Así que seguimos con cuentas cortas. Celebramos, y en esa celebración amamos, volvemos y damos otra oportunidad. Que si recordamos lo que Dios ha hecho por nosotros, no lo que la iglesia ha hecho mal conmigo. Porque pienso que de alguna manera todos en la iglesia no hemos tenido siempre las mejores experiencias, pero la iglesia sigue siendo llamada a celebrar la salvación. Sí, hay congregaciones que perdieron el gozo de la salvación. Hay congregaciones donde se perdió la capacidad de celebrar la salvación. Hay comunidades donde se perdió el gozo y aún el Espíritu de Dios ni se mueve, ni se hace manifiesto. Pero cuando yo tengo un principio de vida, bueno, yo buscaré estar entre la iglesia que ama a Dios y que celebra, y vivimos esa espiritualidad contagiosa. Creo que es el desafío que todos nosotros tenemos, tener una espiritualidad contagiosa. Y sería una buena pregunta para hacernos, ¿qué tanto contagio yo a los demás de mi espiritualidad? ¿Qué tan contagiosa es mi espiritualidad? ¿Qué tan contagioso soy yo cuando hablo de Dios? ¿Qué tan contagioso soy yo cuando oro, cuando adoro? ¿Qué tan contagioso soy yo cuando hablo de la iglesia? Hay personas que hablan de la iglesia y uno no encuentra diferencia entre iglesia y cementerio. No dice, es igualito. Hablan de la iglesia como es un grupo de muerte. Casi que es eso, muerte, luto, tristeza. Pero cuando somos lo que la Biblia dice que somos, entonces podemos ser la iglesia que celebra. Que no solamente celebra la salvación, sino que también celebramos la restauración. Y cuando hablamos de celebrar la restauración, entonces es que creemos que los que hemos sido salvos estamos siendo ahora restaurados.
que los que ya fuimos salvos estamos siendo renovados, que los que ya fuimos salvos ahora estamos creciendo en madurez. Y celebramos como iglesia el hecho de que todos estamos siendo renovados. Y no olvidar, y cuando usted conoce la historia de uno de sus hermanos, qué bueno siempre recordar todo lo que Dios ha hecho en esa persona. Celebrar al que vino lleno de escepticismo y por el Espíritu Santo creyó. Qué bello es poder celebrar al que venía con su vida hecha añicos y el Señor lo restauró. Qué bueno celebrar que cada uno está creciendo y llegando a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué bello es cuando podemos reunirnos y que celebramos la madurez de mi hermano, mi madurez. Celebramos que estamos siendo transformados por Dios. Celebramos que estamos siendo encaminados teniendo a Jesús como modelo. Que celebramos la obediencia entre nosotros. Que celebramos que cada uno es el santuario íntimo de Dios, donde Él habita. Cuando aprendemos a ver la iglesia como el lugar donde se celebra la restauración, es el lugar donde nos ofendemos, pero también nos perdonamos. Es el lugar donde no siempre hablamos lo correcto, pero pedimos perdón y seguimos marchando. Celebramos la restauración cuando creo que el que inició la buena obra en mí y en mi hermano la seguirá haciendo hasta el día de que Cristo regrese. Y entonces la iglesia todo el tiempo está celebrando. Pero es que este muchacho lleva un año y tan inmaduro que es. No, pero no es igual a lo que era un año. Ya ha crecido, ya ha madurado. Celebremos. Celebramos el compromiso que podemos tener con la iglesia por el Espíritu Santo que obra y habita en nosotros. Celebramos lo que Dios hizo en Cristo. Celebramos lo que está haciendo ahora. Dios ahora, escúcheme bien, a usted y a mí no nos está salvando. No, porque ya nos salvó. Pero lo que sí está haciendo ahora es transformándonos hasta que usted y yo nos convirtamos o lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es lo que celebramos. De alguna manera, si estoy celebrando que mi hermano está siendo perfeccionado, es porque también sé que tiene imperfecciones. Pero celebro que en Dios está siendo cambiado. Y eso nos hace ser iglesia. ¿Cómo nos podemos ayudar mutuamente? Por eso mira al que está a su lado, dígale: por favor, no esperes que yo actúe perfectamente. Por favor, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer. Y al mismo tiempo, aproveche, dígale al que está a su lado: no me presione, por favor. No me presione. Porque Dios está haciendo algo conmigo. Pregunto, ¿Dios está haciendo algo en su vida? ¿Está seguro que Dios está haciendo algo en su vida? Dígale al que está a su lado: Dios está trabajando conmigo, tranquilo, tranquilo. Algo está haciendo el Señor en mi corazón. Y denle un aplauso al Señor que está haciendo algo en su vida y en su corazón. Sí, celebramos porque el hermano se cayó, no porque lo vamos a ayudar a levantar. Celebramos porque nuestro hermano pecó, no, celebramos porque en Dios es perdonado. Y cuando aprendemos a vernos desde la perspectiva de la Escritura, vamos a amar ser iglesia. Y vamos a ver entonces a nuestros hermanos como una oportunidad, no como un problema. Y cuando nos vemos como oportunidad, entonces crecemos. Y cuando veo a mi hermano comprometido en su crecimiento, comprometido con su madurez. Y cuando digo comprometido no es porque no la embarra, no, porque es que está dispuesto a no embarrarla. Sin embargo, como es humano, tiene naturaleza pecaminosa, de alguna manera no da en el blanco, pero tiene toda la intención de agradar a Dios. Y celebramos no solo la salvación, sino también la restauración. Pero hay algo también supremamente importante, y es que celebramos la vida eterna. Celebramos la vida eterna. Yo me alegro con los que me dicen: vamos a la casa del Señor. Y es que los que iban a la casa del Señor en toda la historia del pueblo de Israel iban exactamente eso, a celebrar la libertad, celebrar la reconstrucción, celebrar que algún día la Jerusalén celestial
y el tiempo mesiánico se haría real. Nosotros hoy celebramos la vida eterna. ¿Qué? Celebramos nuestro verdadero hogar. Celebramos nuestro destino en Dios. Celebramos el día de la plenitud. Es el creer y saber, está haciendo algo en mí, no ha terminado, pero algún día esta obra será terminada. Pablo dijo, estoy seguro, convencido que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día que el Señor venga. O sea que si hay una fecha límite, o sea que si hay una fecha de vencimiento, es decir, si hay un día en que entonces podremos verlo a Él cara a cara y recibir la bienvenida y decir, lo logramos, llegamos a nuestro cielo, llegamos a la eternidad que soñábamos, anhelábamos y esperábamos. Y vivimos en esa esperanza. Es más, cada día que pasa, recuerden, no es solamente un día más de vida, es uno menos que usted tiene aquí. Hoy usted y yo nos estamos acercando más a la muerte. Y cada amanecer es un nuevo día y uno menos. Pero al mismo tiempo podremos decir, pero cada día que pasa es un día en que me acerco más al día en que pueda vivir la plenitud total en Dios, donde pueda ver su obra completa en mi vida, donde pueda escuchar de sus labios, ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que celebramos, que algún día usted y yo recibiremos la bienvenida a la patria celestial, que algún día usted y yo estaremos en ese cielo nuevo y esa tierra nueva en la cual meditábamos el miércoles pasado. Celebramos la vida eterna porque celebramos que un día nos encontraremos cara a cara con el Señor. Tristemente esas verdades, escuche bien, quedan anotadas en himnos antiguos que para algunos son molestos y fastidiosos, pero siguen cantando la verdad. Cara a cara espero verle. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Señor. Y eso no ha cambiado, eso sigue siendo real. Y cuando nosotros vivimos nuestra fe de esa manera y celebramos ser iglesia y celebramos la vida eterna, entonces sabemos que esto es temporal, que aquí somos peregrinos y forasteros, que este no es nuestro verdadero hogar, que esta no es la casa todavía, porque hay algo nuevo de parte de Dios que nos será entregado. Es decir, entonces, ¿por qué no celebramos? ¿Por qué no celebramos la salvación? ¿Por qué no celebramos la restauración? ¿Por qué no celebramos la vida eterna? ¿Por qué la vida en Dios de alguna manera se vuelve aburrida? Y escúcheme bien, y no solamente aburrida, sino hasta mediocre. Nuestra vida en Dios se vuelve aburrida y mediocre cuando nosotros olvidamos al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Cuando usted y yo olvidamos al Espíritu de Dios, quien nos llamó a vivir en comunión. Dios se manifestó como Padre, y ese Padre eterno nos reveló su amor incondicional, que se convierte en el fundamento de nuestra fe. El Dios que nos ama. Y luego se ha manifestado y revelado en Jesucristo como su Hijo, para manifestarnos la gracia de Dios, su gracia, favor inmerecido, recibir sin merecer ni tener como pagar, pero por gracia fuimos salvos. Disfrutamos el amor de Dios, la gracia de Cristo, pero también tenemos que entrar en la comunión del Espíritu Santo. Esa comunión con el Espíritu que me permite vivir en comunión con Dios, poder estar en comunión conmigo mismo y vivir en comunión con la iglesia del Señor. Por eso, si por estos días su vida cristiana es muy aburrida, si por estos días usted se está aguantando su vida cristiana y aún ha caído en una mediocridad espiritual, yo le voy a decir por qué. Porque usted ha olvidado al Espíritu Santo de Dios en su propia vida. Porque usted no tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios está en usted, está en su espíritu, pero usted no lo deja fluir porque no tiene comunión con Él, porque no entra en esa comunión del Espíritu que lo guía a la verdad, que le enseña la verdad, que le recuerda la verdad, que le hace fuerte cuando usted es débil.
Y cuando usted y yo nos desconectamos del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, y si usted y yo olvidamos el Espíritu Santo de Dios, entonces ¿quién nos recordará esta verdad? ¿Quién nos recordará que celebramos la salvación? Si usted y yo no vivimos en comunión con el Espíritu Santo, entonces ¿quién nos recordará que celebramos la restauración? Si usted no vive en comunión con el Espíritu Santo, ¿quién le recordará que usted tiene vida eterna? Si usted es el que lucha con esa pereza para orar, pereza para congregarse, pereza para vivir la fe cristiana, y casi que todos los días se obliga a algo, por lo menos a leer el versículo del día en YouVersion, o leerse una reflexión en Facebook, no sé, y se obliga, y a veces aunque se obligue no llega, se obliga un domingo a venir y no llega, no fue capaz, se obliga a venir un miércoles, tampoco llega. Se obliga a obedecer y vivir bajo los principios, no llega, no lo hace. ¿Sabe por qué? Aunque usted quiera, porque usted no deja que el Espíritu de Dios haga la obra en su vida. Porque usted no está dejando fluir al Espíritu de Dios en su vida. Porque usted se está ahogando en su mundo natural y no está dejando al Espíritu de Dios llenarlo y hacerlo pleno y completo. Muchas veces nos sentimos asfixiados y ahogados en nuestro mundo natural y sentimos que nos vamos a morir. Y le pregunto, ¿usted qué hace para desahogarse? ¿Usted qué hace para liberarse? ¿Usted qué hace para descansar? Hacemos infinidades de cosas, pero no nos encerramos con el Espíritu Santo. No nos encerramos a decirle, Espíritu de Dios, eso tiene que ver contigo. Y no voy a encontrar descanso, reposo y satisfacción en nadie que no seas tú. ¿Eso significa que no puedo ir de vacaciones? Sí, pero me iré de vacaciones cuando primero yo viva en comunión con el Espíritu Santo de Dios, para que en vacaciones solo este cuerpo descanse, porque mi espíritu sigue vivo, apasionado por Dios, con ganas de seguir caminando con Él. De otra manera, usted y yo podemos vivir infinidades de vacaciones, podemos ir a infinidades de lugares, podemos ir de compras y comprar todo lo que queremos y anhelamos. Podemos no sé cómo divertirnos, no sé cómo tratar de relajarnos, pero si usted y yo no entramos en profunda comunión con el Espíritu Santo de Dios, difícilmente podremos celebrar la vida en Dios. Y su vida seguirá siendo eso, aburrida, monótona y hasta mediocre. El olvido de la verdad hace que aguantemos el evangelio. Se lo repito, el olvido de la verdad hace que aguantemos el evangelio. Pero ¿cómo celebrar si estoy tan desanimado en la iglesia? ¿Cómo celebrar si estoy tan desanimado? Bueno, yo como usted también me he desinflado de la iglesia muchas veces. Sí, es más personal aún, yo me he desinflado de usted, como usted se ha desinflado de mí. Eso es real. Pero no sé si igual a usted, yo he aprendido a amar la iglesia cada vez más en la medida que veo cómo Dios la ve y cómo Dios la ama. Aprendo a amar la iglesia porque yo también hago parte de la iglesia. Y sé que despreciar la iglesia es despreciarme a mí mismo. Toda actitud pedante hacia la iglesia, toda actitud soberbia y de desprecio no es más que un autodesprecio, si usted cree que es iglesia. Cuando alguien se da el lujo de despreciar la iglesia es porque se siente que está fuera de ella. Entonces desprecio la iglesia porque yo no soy parte de. Pero cuando yo siento que yo sé y creo que yo soy parte de la iglesia, yo no puedo despreciar algo a lo cual yo pertenezco. Yo no podría decir odio y detesto a los Valencia, me fastidian los Valencia, esa sangre también corre por mis venas. También soy Valencia. Y aunque haya cosas de los Valencia que no me gustan, soy Valencia. Y tengo una opción: o me los aguanto o me los disfruto. La Biblia describe una iglesia divina y humana. Divina porque Dios habita en ella por el Espíritu Santo. Por eso la iglesia es divina, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero también es humana porque esta habitación donde habita Dios es de carne y hueso.
Es decir, tan parecidos a Cristo, que fue tan humano y al mismo tiempo divino. La diferencia es que Cristo nunca pecó, la iglesia sí lo hace, pero es el Cristo sin pecado el que la está perfeccionando. Solo celebramos la iglesia cuando la amamos con su imperfección, porque su dueño y Señor la ama. Solo amamos esta novia cuando vemos que el novio la está perfeccionando para sí. Pero en la iglesia hay pecado, sí. Por eso a mí me asombra un poco cuando escucho personas que dicen, se acercan, pastores, que yo estaba orando y el Señor me mostró que en la iglesia hay pecado. Yo, sí, el Señor le mostró que en la iglesia hay pecado. Sí, pastor, ¿y qué vamos a hacer? Yo siempre digo, mire, puede que a usted le acabe de sorprender que en la iglesia hay pecado. A mí no me sorprende, porque la Biblia dice que en la iglesia hay pecado y hay impureza y Él la está purificando, y hay imperfección y Él la está perfeccionando. ¿Qué vamos a hacer? Oremos que Cristo siga haciendo su obra y nosotros sometámonos a esa obra, convencidos que el que empezó en nosotros la buena obra, Él la está perfeccionando. Y mientras somos perfeccionados, celebremos la iglesia, porque la iglesia es para celebrar. Porque la iglesia es para celebrar. Y bueno, pastor, estoy en el encuentro, pero de verdad yo aquí ya no celebro. No soy capaz de celebrar la iglesia en el encuentro. Yo le diría, por su bien, búsquese una comunidad donde usted pueda celebrar la vida cristiana. No tiene que quedarse en el encuentro aguantándose el encuentro. Si llega un momento y dice, no me aguanto la vida cristiana en el encuentro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Búsquese una comunidad donde pueda celebrar. De la misma manera que alguien dirá, es que estoy en una comunidad y no me aguanto la vida de iglesia en esa comunidad. Bueno, si en el encuentro usted celebra, bienvenido. ¿Me estoy haciendo entender? Pero el desafío es que celebremos. Celebremos que la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Lo mirábamos el domingo pasado. Celebremos que la iglesia es un lugar de celebración. La iglesia es el lugar donde se celebra. Nuestras reuniones deben estar cargadas de un ambiente festivo. ¿Por qué? Porque nuestras vidas lo están. Pensando en el texto y reflexionando, yo decía, a veces sé que el grupo de alabanza lucha porque qué bueno que todos cantaran, qué bueno que todos celebraran. Pero para el equipo de alabanza yo creo que hay algo que ustedes tienen que aprender, y es que es imposible que alguien venga un domingo a celebrar aquí la vida de Dios si toda la semana no celebró la vida en Dios. Así que no podemos presionar a nadie que venga a dar lo que no tiene. Si no hay en el corazón vida, si no hay en el corazón celebración por la salvación, por la restauración y por la vida eterna, en 40 minutos, en media hora, no va a lograr usted que el evangelio se le revele. Así que para poder venir a este lugar y celebrar la vida de Dios, usted tiene que ser alguien que de lunes a sábado celebra la vida de Dios. En su casa, en la universidad, en la oficina, en el consultorio, en la empresa, en la compañía, en la calle, donde quiera que está, celebra la vida de Dios. Y el que no pudo celebrar la vida de Dios y celebrar su salvación en la semana, no podrá venir a hacerlo aquí en cuestión de unos minutos. Porque es muy complejo que un cristiano que no vive su evangelio de lunes a sábado venga el domingo a vivir un evangelio que obvia, que olvida, que ignora, que pasa por alto. Es complejo. Por eso, si nuestras reuniones se cargan de un momento tan lleno de festividad y de gozo, es porque nuestras vidas también lo están. Y así no tendremos que forzar a nadie a celebrar. Cada uno viene con su propia fiesta en su corazón. Escúchelo bien. Cada uno viene con su propia fiesta en el corazón. Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo vino la fiesta de tu corazón esta mañana? ¿Cómo fue tu fiesta esta mañana? ¿Cómo fue? Porque esa fiesta que traemos, esa es la fiesta que nosotros damos. Cada vez que David tuvo la oportunidad de ir a la casa del Señor con el pueblo, David celebró, David se alegró, David festejó. Y él lo proclamó. El Salmo 126, que también hace parte de los salmos de ascenso, los salmos de subida. En el Salmo 26, el salmista dice: cuando el Señor hizo volver a los cautivos.
Ojo, nos parecía estar soñando. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas, que hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Y afirma: sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, y eso nos llena de alegría. A nosotros también nos hizo volver el Señor, ¿o no? Claro, versículo 1, a nosotros también nos hizo volver el Señor. Por eso, si a nosotros nos hizo volver el Señor, dejemos que nuestra boca se llene de risa. Dejemos que nuestra lengua se llene de cantos de alegría. Sí, porque nosotros andábamos perdidos y fuimos hallados. Como peregrinos, como pródigos, nos fuimos de casa y hemos vuelto a casa. Dejemos que el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos llene de el gozo del Espíritu. Deje que el Espíritu de Dios se refleje en su vida, en sus miradas, en sus palabras, en sus actitudes, en sus reacciones, en sus expresiones, de tal manera que nuestra celebración sea de testimonio. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Me recuerda esto, la forma en que termina una idea el libro de los Hechos. Y tenían el favor de todo el pueblo. Y el pueblo veía lo que la iglesia hacía. Y el pueblo veía cómo la iglesia vivía. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es un lugar de celebración por una razón: porque el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. ¿Puede decirlo conmigo? La iglesia es un lugar de celebración porque el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros.